¿Cuál es la ecuación de movimiento que surge a partir de la segunda ley de Newton? La segunda ley de movimiento de Newton es F igual a ma o fuerza igual a masa por aceleración. F, fuerza se mide en newtons, N y M, masa se mide y kilogramos en K y G, y A, aceleración, y se mide en M igual a S. Colocar un ejemplo para utilizar la ecuación de movimiento en coordenadas rectangulares. El sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano es un objeto matemático formado por dos rectas perpendiculares trazadas sobre un plano. Las rectas son llamadas ejes. La recta horizontal es el eje X y la recta vertical es el eje Y. Cada uno de los ejes tienen un lado positivo y uno negativo. El punto donde se cruzan dichas rectas es 0,0, llamado eje X. Este eje se divide en dos partes. Del origen a la derecha es positivo y del origen a la izquierda es negativo. Y el eje X hacia arriba es positivo y el origen hacia abajo es negativo. Además, estas rectas dividen el plano en cuatro partes iguales, llamadas cuadrantes. Ejemplo 1, cuando x igual a 2 y y igual a 3, entonces el punto se ubica en 2,3, que es este de aquí. Y el ejemplo 2, cuando x es menos 3 y y y es 2, entonces el punto se ubica en 2 menos 3,2, sería menos 3 y hacia arriba, 2. 3. Colocar un ejemplo para utilizar la ecuación de movimiento en las coordenadas normales y tangenciales. Conociendo la aceleración normal de AN es 6,86 metros sobre segundo al cuadrado y el módulo de velocidad v elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado igual a 34. Obtenemos el radio de la curva, entonces sería v elevado al cuadrado de AN igual sería 34 sobre 6,85 igual a 4,96. Al calcular el radio P. Pregunta 4. ¿Qué es el trabajo mecánico? ¿Qué fórmula lo define y cuáles son las variables y unidades de medida que utiliza? ¿Qué es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico es el producto de la fuerza aplicada sobre un objeto por el desplazamiento, es decir, la energía necesaria para desplazar a un cuerpo o bien a un objeto. La fórmula que lo define es igual a el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, o bien esto se puede ver de el trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo que forma por el desplazamiento. Variables y unidades de medida de trabajo. Las unidades de medida del trabajo es el joule, es decir, esto es igual a newton por metro. Y las variables del trabajo es W representa el trabajo, F es la fuerza aplicada y la D representa el desplazamiento. Pregunta 5. Colocar un ejemplo que involucre el cálculo de trabajo mecánico. Ejemplo. ¿Qué trabajo realiza un manubrio que aplica una fuerza de 50 newtons al arrastrar un automóvil a través de una distancia de 40 metros, si el manubrio forma un ángulo de 30 grados con la horizontal? Solución. Vamos a poner los datos que nos da el ejercicio. Tenemos que tiene una fuerza de 50 newtons, un desplazamiento de 40 metros, un ángulo de 30 grados y necesitamos encontrar el trabajo aplicado. Al aplicar la fórmula del trabajo, tenemos que va a ser igual al trabajo igual a la fuerza por el coseno del ángulo que forma por el desplazamiento. Al sustituir estos valores, tenemos que el trabajo va a ser igual a 50 newtons por el coseno de 30 grados por 40 metros. Esto va a ser igual al trabajo igual a 43,30 newtons por 40 metros. Esto nos va a dar 1732,05 newtons por metro. Pero recordemos que newton por metro representa la unidad del trabajo. Por lo tanto, el trabajo que realiza el manubrio es igual a 1732,05 joules. Pregunta 6. ¿Qué es la energía de un cuerpo y qué tipos de energía existen?
¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo u objeto para ejercer una fuerza y con ello realizar un trabajo sobre otro cuerpo u objeto. ¿Qué tipos de energía existen? Existe una gran cantidad de energías, pero en este caso solo nos interesan dos. La energía cinética, representada por una K, la cual posee un cuerpo en virtud de su movimiento, y la energía potencial, representada por una U, la cual posee un cuerpo en virtud de su posición. Pregunta 7. Colocar un ejemplo que involucre un gasto de energía mecánica en un cuerpo. Ejemplo. Calcular la energía cinética de una hacha de 6 kilogramos en el instante en que su velocidad es de 30 metros entre segundo. Solución. Vamos a colocar los datos que nos dé el ejemplo. Tenemos una masa de 6 kilogramos, una velocidad de 30 metros sobre segundo y necesitamos encontrar la energía cinética, utilizando la fórmula de la energía cinética, que es la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Al sustituir estos valores, tenemos que la energía cinética es igual a un medio de 6 kilogramos por 30 metros entre segundo al cuadrado. Esto nos da que la energía cinética es igual a 3 kilogramos por 900 metros cuadrados entre segundo cuadrado. La energía cinética va a ser igual a, multiplicamos los 3 por los 900 y las unidades las separamos. Me da 2700 kilogramos por metro al cuadrado sobre el segundo al cuadrado. Esto nos va a dar que la energía cinética es igual a 2700 newtons por metro. Y recordemos que esto representa las unidades de la energía. Por lo tanto, la energía cinética del hacha es igual a 2700 joules. La pregunta 8 nos dice, ¿qué es la energía potencial? ¿Qué fórmula lo define? ¿Y cuáles son las variables y unidades de medida que utiliza? Bien, la energía potencial es la energía que tiene cualquier cuerpo por ocupar una posición dentro de un campo de fuerzas. La fórmula es, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Algunas variables que tenemos en la energía potencial son que hay varios tipos de energía potencial, como la gravitatoria, la elástica y la electrostática. Las unidades de energía, las unidades de medida que utiliza son gravedad, masa, altura, y está dada la gravedad por metros sobre segundo al cuadrado, la masa por kilogramos y la altura en metros. Y la energía potencial al final nos queda en joules. Bien, para la pregunta 9 nos pide colocar un ejemplo que involucre el cálculo de la energía potencial. Entonces el problema nos dice, una pelota de 3 kilogramos está situada a una altura de 7 metros desde el suelo. ¿Cuál es su energía potencial? Bien, ponemos los datos, que sería la masa, son 3 kilos, la altura 7 metros, la gravedad son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y pues esta no la conocemos. Entonces hacemos la sustitución en la fórmula y nos queda que la energía potencial es igual a 3 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 7 metros. Esto lo multiplicamos, nos da 206.1 kilogramos por, y agarramos las unidades de medida que están aquí. Y todo esto cuando se multiplica nos da joules. Por lo tanto, nos queda que la energía potencial es igual a 206.1 joules. Hola, soy Andrés Guzmán y a mí me tocó la pregunta 10, que es ¿qué es el impulso mecánico? ¿Qué fórmula lo define? ¿Y cuáles son las variables y unidades de medida que utiliza? El impulso mecánico es la magnitud que usamos en dinámica para relacionar la fuerza aplicada a un cuerpo con el tiempo que dura su aplicación. Aquí tenemos la fórmula y cada variable, la I es el impulso mecánico de fuerza y su unidad es Newton por segundo. La F es la fuerza y la cuestión de T es el tiempo. Luego aquí está el ejemplo, que es un palo de golf impacta en una bola con una fuerza media de 2500 newtons. Si el tiempo de contacto entre el palo y la bola es de 2 milésimas de segundos, ¿cuál es el impulso que comunica a la bola?
Como podemos ver, hacemos ahí sustitución, 2500 por 0.002, que es igual a 5 newtons por segundo. Gracias. Bueno, a mí me tocó responder a la pregunta 12, la cual es ¿qué es la potencia mecánica? ¿Qué fórmula lo define? ¿Cuáles son las variables y unidades de medida que utiliza? En este caso, la potencia mecánica es la cantidad de fuerza aplicada a un cuerpo en relación a la velocidad con que se aplica. La fórmula que se aplica en dichos problemas es P igual a F por V. Por lo tanto, se va a multiplicar la fuerza F expresada en newtons por la velocidad V expresada en metros por segundo. Las unidades de medida que se utilizan en estos problemas son los watts, los cuales equivalen a un joule de trabajo por segundo. Ahora continuaremos con la pregunta 13, la cual nos pide colocar un ejemplo que involucre el cálculo de la potencia mecánica. Un ejemplo sería calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 60 bultos de cemento hasta una altura de 2.5 metros en un tiempo de 2 segundos, si cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos. Aquí podemos observar la imagen representativa de dicho problema y los datos van a ser m igual a 50 kilogramos, los cuales multiplicaremos por 60, que son los bultos de cemento que existen, dándonos como resultado 3000 kilogramos. H va a ser 2.5 metros, T va a ser 2 segundos y vamos a hallar el valor de P. Por lo tanto, la fórmula con los datos obtenidos podemos pensar en la siguiente fórmula de potencia, la cual va a ser P igual a trabajo sobre tiempo. Aunque el trabajo sabemos que es el producto de la fuerza por distancia, entonces la fórmula va a ser la siguiente. Ahora pasaremos a la sustitución, en la cual debemos de recordar que la masa obtenida por los bultos de cemento son masa, pero no fuerza. Entonces vamos a realizar la siguiente sustitución, obteniendo como resultado 36.750 watts, por lo cual este va a ser el resultado de la potencia mecánica.